Vámonos a la palabra. He estado hablando acerca de la circuncisión del corazón. Y los martes he estado hablando del corazón. Entonces podría decirse que el complemento de los domingos son los martes. Si usted no ha venido el martes, venga. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a hablar a su vida. Estuvimos hablando el domingo pasado que la primera vez que se menciona circuncisión en la palabra de Dios y al primer hombre que se le pide que se circuncide es a Abraham, y aparece esto en Génesis 17 y aparece como parte de un pacto que Dios quiere establecer entre Abraham y su descendencia. Pero vimos también que no era la primera vez en que Dios se refería a entrar en pacto con Abraham. Y vimos que la primera vez que el Señor habla de pacto lo hace en Génesis 12, versículo 2, y dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero vemos también que esta bendición estaba condicionada. Había un pero para esta bendición, y era que Abraham tenía que salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Porque algo siempre vamos a tener que dejar para seguir al Señor. Algo siempre vamos a tener que quitar de nuestro corazón para poder nosotros tener el corazón de Dios. Y vimos también que nuevamente en Génesis 15, versículo 1, el Señor le dice a Abraham: no temas. Le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y volviendo a estudiar un poquito ayer esto, vemos que cada vez el pacto se hacía más grande. Porque ahora no solamente es que iba a ser de él una gran nación y que le iba a bendecir, sino que Dios sería su escudo. Y cuando Dios es nuestro escudo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Dice: y tu galardón, tu recompensa, tu regalo será sobremanera grande. Pero aquí en Génesis 15 está la diferencia con Génesis 12, en que no solamente le dice esto, sino que le da la promesa de que va a tener un hijo. Pero vimos también que no le dice con quién y no le dice cómo se iba a llamar ese hijo. Nuevamente aparece esta promesa en Génesis 17, pero entre Génesis 15 y Génesis 17 pasa algo. En el 16 vemos cómo Abraham trata de tomar un atajo. Como muy probablemente Sara le dice a Abraham: bueno, la promesa no dice quién va a ser la madre de ese hijo. A lo mejor esa madre no voy a ser yo. Y haciendo las cosas en sus fuerzas y haciendo las cosas en su tiempo. Porque cuando usted empieza a caminar en su tiempo, en el tiempo cronos, y usted deja de caminar en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos, es cuando muchas veces abortamos el propósito de Dios para con nuestra vida. Y vemos que Abraham hace las cosas en su carne, con sus fuerzas, en su tiempo, y es cuando nace Ismael. Y vimos también que Ismael significa Dios oirá. Pero este oír es el oír inteligentemente, el oír en el razonamiento. Por lo tanto dijimos que Ismael es la fuerza del razonamiento. No era el hijo de la fe como Isaac. Pero en el capítulo 17 de Génesis vemos cómo por tercera vez el Señor ratifica el pacto que tiene con Abraham, y muy probablemente el Señor dice: bueno, la tercera va la vencida. Y ahora sí voy a ser más explícito con Abraham en mi pacto.
Le voy a leer la letra pequeña del pacto para que Abraham entienda bien. Y esta es la tercera vez que el Señor ratifica el pacto con Abraham, no porque a Dios se le hubiese olvidado. Era Abraham el que tenía que recordar que Dios tenía un pacto con él. Amén. Y vemos cómo en Génesis 17, lo primero que le dice el Señor a Abraham: Abraham, sé íntegro, Abraham, sé perfecto delante de mí. Lo que le está diciendo el Señor a Abraham es que voy a entrar nuevamente, voy a rectificar el pacto que tengo contigo, pero no quiero atajos, Abraham, no quiero engaños, Abraham, quiero que camines íntegro delante de mi presencia. Y vemos cómo en Génesis 17 sí le dice cuál va a ser la madre de su hijo, va a ser Sara, y tu hijo se llamará Isaac. Pero para que Abraham no se le olvide, porque constantemente nos olvidamos de lo que le hemos prometido al Señor. El Señor le pide a Abraham que se circuncide, y aquí es la primera vez que el Señor le pide a alguien, a un varón, que se circuncide. Y quiero que lo hagas para que tengas una señal en tu cuerpo del pacto que hoy hago contigo, pero que también hago con tu descendencia. Cada vez que Abraham o algún hombre descendiente de él veía su cuerpo, se acordaba que él tenía un pacto con Dios. Hay cosas que Dios te va a dar hasta que circuncides tu corazón. ¿Y sabe qué? Eso duele. Eso duele. Porque vimos también que ya hoy no es una circuncisión en nuestro físico, sino que Dios quiere circuncidar nuestro corazón. A partir de aquel momento habría un antes y un después en la vida de Abraham y en la vida de toda su descendencia. Ellos serían su especial tesoro. Ellos serían el pueblo escogido por él, el pueblo apartado por él para que le sirvieran, el pueblo amado por él. Y hoy quiero decirte que así como el Señor de entre todos los pueblos escogió al pueblo de Israel, así el Señor te ha escogido a ti y me ha escogido a mí, porque ahora somos reales sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Investigando, habían otras culturas también que practicaban la circuncisión, pero aquellas culturas la practicaban cuando un hombre estaba apto y en señal de su virilidad, cuando un hombre estaba apto para empezar a procrear. Otras culturas tenían la circuncisión como la señal de la edad adulta y de la edad reproductiva, pero el pueblo de Israel, la circuncisión era la señal del pacto de un hombre que estaba apto para entrar en relación de pacto con Dios. Yo le pregunto a usted, ¿quiere usted entrar hoy en pacto de relación con Dios? Dios te ha estado esperando. El Señor desde antes del vientre de tu madre ya tenía conocimiento de ti, ya te había dado propósito, ya te había dado un destino profético, pero ¿quiere usted entrar en pacto con Él? Amén. Y vuelvo a repetir, Dios no se quería quedar únicamente en lo físico. El Señor quería trascender a lo espiritual. Entonces, ya la circuncisión era diferente. Y vemos la palabra del Señor en Ezequiel 36,
26, 27, que dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Alguien aquí necesita quitar la dureza de su corazón. Alguien aquí necesita que el Señor meta la mano en su corazón y le circuncide. Amén. Pero no solamente esto, sino que la palabra decía: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No solamente es amar a Dios, sino que con la circuncisión el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Amén. Ya está dentro nuestro. Y ese mismo Espíritu nos va a dar fuerzas sobrenaturales. No solamente para amar a Dios, sino para cumplir con su palabra. Porque hay mucha gente que se queda únicamente amando a Dios, pero que no cumple su palabra. Y aquí Dios nos está hablando de un nuevo comienzo. Aquí nos está hablando de una nueva oportunidad. Pero antes de que venga eso nuevo de Dios para nuestra vida, yo te vuelvo a repetir, Él pedirá que circuncides tu corazón. Ahora, la circuncisión se hacía una sola vez. Una sola vez. Pero hay una historia en la palabra de Dios que nos habla de una segunda circuncisión. Y yo quiero que por favor nos vayamos al libro de Josué. Al libro de Josué. Busque el libro de Josué. Capítulo 5. Josué 5. Versículos 2 y 3. Dice así, se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así, versículos 2 y 3. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Entre los israelitas. En la Reina Valera dice: y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Versículo 3 dice: así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Aralot. Y mire, hay muchas teorías con respecto a esto. Lo que podemos decir es que estaban a un paso de Jericó. Estaban a un paso de conquistar la primera ciudad de la tierra prometida. Pero Dios les manda que se detengan ahí. Mire, de esta historia de Gilgal podemos predicar tanto. Esta historia de Gilgal es una lección de vida para nosotros el día de hoy. Porque Gilgal nos habla de obediencia, Gilgal nos habla de preparación, Gilgal nos habla de tener confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Y en el versículo 2 nos dice que el Señor le manda a Josué a preparar cuchillos de pedernal o de la roca de pedernal, o según esta versión, cuchillos afilados, y les dice: vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Muchas teorías hay. Aparentemente había toda una generación que no había sido circuncidada o que había sido mal circuncidada. ¿Por qué? Lo que dice es que vuelve por segunda vez. Segunda vez. Y ya sea que hubiesen estado circuncidados o que no, aquella generación no podía entrar a la tierra prometida. Algunos dicen el por qué no fueron circuncidados, pero lo que se cree más firmemente es que el Señor no permitió la circuncisión
porque sencillamente no quería entrar en pacto con un pueblo que siempre le fue desobediente, con un pueblo que siempre fue incrédulo, con un pueblo que siempre murmuró. Y entonces le pide a Josué que los vuelva a circuncidar. Pero el meollo del asunto no está en esto, sino en el momento en que se lo pide a Josué. Porque aquellos hombres, porque eran los hombres, hoy es hombre y mujer, porque la palabra dice que ahora todos somos iguales, que ya no hay judío ni gentil, hombre y mujer, todos somos iguales. También el Señor nos pide a nosotros la circuncisión del corazón. En aquel momento los varones iban a entrar en guerra con Jericó. Lo que no sabían ellos era que ya Dios tenía dispuesto su estrategia militar. Pero aquellos hombres estaban próximos a la batalla. Y aquella circuncisión los hacía vulnerables delante de su enemigo. Porque recordemos que en aquel momento no había anestesia, no había acetaminofén, no había paracetamol, ni una mejoral había siquiera. Aquellos hombres iban a estar en una posición muy vulnerable delante de sus enemigos. No había lógica para esta demanda. Pero es que aquí es donde nos empieza a enseñar que aunque no entendamos, tenemos que obedecer. A Dios usted no tiene que entenderlo. A Dios usted tiene que obedecerlo. Y cuando el Señor le dice hasta aquí, es hasta aquí. Y cuando el Señor le dice es a la derecha, no es a la izquierda. Y cuando el Señor le dice ahora, es ahora. No pretenda entender a Dios. Estamos para obedecerlo. Y si usted obedece al Señor, Él tomará el control de cualquier situación, por más imposible que éstas sean. Y aquellos hombres obedecen y estaban ahí ensangrentados, estaban con dolor. Dicen que el dolor más grande se daba al tercer día. Y esto nos habla a nosotros de resurrección también. Nos habla de muerte, morir a nosotros mismos, morir a lo que nos gusta, morir a lo que amamos inclusive. Ensangrentados, con dolor, pero obedeciendo. Y es que esta obediencia es la que hace un vallado de protección alrededor nuestro. Mire, y anoche me decía el Espíritu Santo de Dios esto, porque yo me detuve a meditar. Y me decía, si hay un momento en nuestra vida en que la protección de Dios es evidente, es cuando estamos en una posición de vulnerabilidad delante de nuestros enemigos. Y me decía también, cuando es por obediencia que te pones en esa posición de vulnerabilidad, cuando es porque Dios te lo ha mandado, es cuando el Todopoderoso se hace presente. Amén. Dios no te va a pedir algo y no vas a obedecerle a Él sin su protección. Si Dios te lo dijo que hicieras, aunque se caiga el mundo, usted no se va a caer, porque a usted le ampara la mano del Señor. Amén. La generación del desierto fue una generación incrédula, fue una generación murmuradora, fue una generación malagradecida. Diga, malagradecida. Somos malagradecidos. Somos muy malagradecidos. Muy malagradecidos. Queremos todo de Dios, pero no estamos dispuestos a darle todo. Y cuando yo hablo de todo, es todo. Y le voy a decir algo. Si usted vino a celebrar esta enseñanza, mejor piénselo. Déjeme terminar.
Mejor piénselo. Dígame. Esta circuncisión tenía que ver con desarraigar del corazón todo esto hasta ser transformados. Porque la circuncisión del corazón nos transforma. La circuncisión del corazón nos cambia. Pero esta transformación es lo que te califica. No es el título, no es el conocimiento, no son los años que tengas en el evangelio. Lo que te califica, lo que te pone en una posición para recibir todo lo que Dios tiene para tu vida es el corazón circuncidado, porque en un corazón circuncidado habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero también el Señor les quería decir otra cosa. El Señor le estaba diciendo a su pueblo: van a entrar a la tierra prometida. Van a entrar a poseer casas que ustedes no hicieron y que no les costó nada. Ay, ¿usted sabe qué lindo? Que usted la llamen ahora y que le digan: le construimos una casa en... No, Villacacá no, queda muy largo. Le construimos una casa en... A ver, ¿dónde? En Los Cocos. ¿Dónde más? Ay, no, Marchena. ¿Dónde más? Pueblo. ¿Dónde más? Almendros. Le construimos una casa. Esa casa tiene 4 cuartos, tiene 3 baños, tiene 2 salas, tiene terraza, tiene piscina. ¿Y quién la va a limpiar? Ahí no, ¿verdad? Ahí no. ¿Quién la va a limpiar? Y usted, aquí están las llaves, usted nada más tiene que llegar. ¿Cómo se sentiría usted? Más que agradecido. Pero vamos a ver cómo no fue así. El Señor le estaba diciendo a su pueblo: ustedes van a recoger una cosecha que ustedes no sembraron. Ustedes van a entrar a lo que yo les prometí. Van para una nueva temporada. Estamos creyendo en la nueva temporada de Dios. Estamos creyendo que el tiempo de la canción llegó. Estamos creyendo que la torta la cantó. Amén. Van a empezar una nueva vida. Pero empiecen conmigo. Empiecen conmigo. Usted no puede ganar ninguna batalla si Dios no es su estandarte. Amén. Usted no puede tener ninguna victoria si Dios no está con usted. Amén. Y era lo que el Señor les estaba diciendo. Yo quiero ir con ustedes. Yo quiero estar con ustedes. Pero tienen que creerme a mí. Tienen que someterse a mí. Porque yo quiero hacer pacto con ustedes. Y es que qué fácil decirlo, ¿verdad que sí? Qué fácil decirlo. Si me someto a ti. Quiero que deje de comer en la noche. Ay, cómo cuesta. Me cuesta. Pero lo puede dejar. Quiero que deje de ver ese programa de Caso Cerrado, que es una cochinada. Porque se volvió una cochinada ese programa. Quiero que deje de ver Mentes Criminales, porque usted entonces empieza a tener planes y no. Yo no veo Mentes Criminales. Pero cuando el Señor le dice: deje esa relación, cuando el Señor le dice: déjese viernes que Lady Night, o yo no sé cómo se llama, o viernes de 2x3, o viernes libre, o yo no sé cómo se llama eso. Viernes de moda. Qué difícil. Qué difícil. Parece fácil decirlo, pero qué difícil es
desprender de su corazón algo que usted cree que ama, porque hay un falso amor. Estaban en Gilgal, y Gilgal significa vueltas, significa rodar, significa alejar. Y es que el que llegue a Gilgal, y yo creo que esa es la posición en que estamos en Gilgal, a metros de lo que Dios quiere para nosotros. Estamos en Gilgal, prácticamente viendo la meta que Dios tiene para nosotros. Pero cuando estamos en Gilgal, tenemos que entender que es hora de dejar de dar vueltas en el desierto. Es hora de que el maná va a cesar, porque cuando el pueblo de Dios recibía maná, no tenían que esforzarse. Todo lo tenían. Si usted quiere entrar a su tierra prometida, usted tiene que dejar de dar vueltas en el desierto. Y hay gente que se mete al desierto sola, y hay gente que, sabiendo cuál es la salida del desierto, siguen dando vueltas. Así nunca vas a entrar en a nada. Y cuidado, porque en el desierto Dios no hizo pacto con su pueblo. Es hora de alejarte de lo que te ha mantenido en el desierto. Es hora de alejarte de lo que te ha mantenido improductivo. Es hora de alejarte de lo que te ha mantenido seco y seca. Mire qué lindo, porque la circuncisión se hacía a los 8 días de que el niño nacía, y el 8 es el número de la resurrección. Hay algo en nosotros que tiene que morir para que algo cobre vida. Amén. Vamos al versículo 3 de Josué 5. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Imagínese usted al pastor Eduardo con un cuchillo yendo hacia usted. Rufino, ¿usted se imagina usted, pastor Eduardo? Cuchillos afilados. Era con lo que se circuncidaban, con lo que quitaban aquel pedazo de carne. ¿Sabe cuál es ese cuchillo afilado? ¿Sabe qué es lo que nos circuncida el espíritu, el alma a nosotros? Vámonos a la palabra en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese cuchillo afilado, esa roca del pedernal, es la palabra del Dios vivo, palabra que está viva también. Cuando usted se mete en la palabra, esa palabra penetra en su espíritu y le da discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y cuando usted empieza a obedecer, diga obedecer, aquella palabra le empieza a usted a circuncidar el alma, porque esta palabra nos transforma. Esta palabra es una lección de vida. ¿Quiere usted saber vivirle a Proverbios? ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? Métase a su palabra. ¿Quiere usted recibir sanidad? Métase en su palabra. ¿Quiere usted cambiar su vida? Métase en la palabra de Dios. Y cuando usted empieza a obedecer, esta palabra le empieza a transformar. Y le vuelvo a repetir, es esta transformación la que lo pone a usted en la posición correcta para recibir todo lo que Dios tiene para su vida. Medicina para nuestros huesos. Amén. Versículo 8 de Josué 5. Dice así:
Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, eso es hermoso, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Mire, esto es hermoso, esto es hermoso. Tal vez esto es lo más hermoso de todo. No voy a profundizar mucho. La circuncisión duele. Duele. Duele que uno a veces tenga que depender únicamente de Dios. Duele que nos quiten algo que ha estado aquí arraigado. Duele mucho. Le vuelvo a repetir, dicen que el dolor más grande es al tercer día. Y aquí viene lo lindo. Porque estos hombres decidieron quedarse, dice, en el mismo lugar del campamento. Hay personas que mueren espiritualmente porque cuando son circuncidados se van fuera del campamento. Estudié esto porque yo dije, aquí tiene que haber algo. Y me fui a la traducción. Vea qué lindo. Campamento es la palabra Mahané. Esta palabra Mahané, campamento, tiene una raíz Haná, que significa permanecer. Permanecer tiene otra raíz, Hanán, que significa orar. Significa orar. Lo que nos quiere decir la palabra del Señor aquí es que aquellos hombres en el momento del dolor más intenso permanecieron orando, porque si usted a su vida le pone la palabra y le añade la oración, todas las heridas suyas van a sanar. Van a sanar. Permanecieron orando porque solo así sanarían. Y dice aquí, hasta que sanaron. La palabra sanaron aquí es revivir. Revivir. Se quedaron orando hasta que revivieron, hasta que sus heridas sanaron. En el momento de vulnerabilidad, en el momento en donde más débiles eran. Por eso la palabra en Joel 3:10 dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando le pedía al Señor que lo sanara, y le dice: 3 veces he orado para que quites este aguijón. Y el Señor le responde: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando usted se sienta débil, tiene que permanecer en el campamento. Cuando usted se sienta vulnerable, tiene que permanecer en el campamento, orando, buscando su presencia, porque ahí va a ser sano. Amén. ¿Qué trajo como consecuencia la circuncisión? Versículo 9. Y aquí es donde nos confundimos un quirinquinquín. Y dijo Jehová a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, porque también Gilgal significa alejar. Hoy he quitado el oprobio de Egipto. ¿Qué se imagina usted? Yo imaginaba también que aquí lo que la palabra decía era que me va a quitar el dolor que pasa en Egipto, me va a quitar la vergüenza que pasa en Egipto, me va a devolver todo lo que Faraón me quitó. No, qué equivocados estamos. Qué equivocados estamos. Y aquí es donde, mire, oprobio significa desgracia. Significa, entre muchas cosas, exponer la desnudez. Egipto era un lugar de desgracia. Egipto era un lugar de derrota. En Egipto no se ganó ninguna victoria. Por 400 años habían sido esclavos.
pero aún así querían volver a Egipto. Números 14:4. No es lo que usted piensa. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Y se acuerdan ustedes cuando Moisés va al monte Sinaí, al monte de Dios? Y el Señor hace los mandamientos con su dedo y los escribe en tablas de piedra, porque así era la condición del corazón del pueblo, como esas piedras. Mientras Moisés recibía los mandamientos, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Adorando una vaca. Adorando una vaca. La vaca Lula. Adorando una vaca. O sea, por favor, ¿quién hizo el ídolo? Aarón, el sumo sacerdote. No lo hizo Aarón, el sumo sacerdote. El que esté firme, mire que no caiga. El oprobio consistía en esto: en que ellos, siendo el pueblo escogido por Dios, en que ellos, siendo el pueblo amado por Dios, desecharon la libertad que Dios les estaba dando por volverse a Egipto. De eso se trata el oprobio. El oprobio fue la vergüenza que causaron ellos en el corazón de Dios. Y ahí nos quedamos callados, porque pensamos lo contrario, ¿verdad? Pensamos en la vergüenza que nos causaron a nosotros. Pensamos en el daño que nos causaron a nosotros. Pero el daño y la vergüenza que provocamos nosotros, cuando Dios ha sido bueno, cuando su misericordia ha sido para siempre, cuando te ha escogido como el pueblo amado, cuando te ha dado una vida abundante y usted decide volver a Egipto. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso la circuncisión no era obligada. El que quería lo hacía y el que no. Y el que no lo hacía sabía que se tenía que ir del pueblo. Por eso la circuncisión era pedido como acto de obediencia a su voluntad. Y cuando la palabra dice que Él va a quitar el oprobio de Egipto, lo que está diciendo es que va a arrancar de tu corazón todo aquello que te gusta hacer que a Dios no le gusta. Le voy a dar un versículo que me lo dio el Señor en un encuentro, porque esto nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces ha experimentado usted la presencia del Señor? ¿Cuántas veces ha venido aquí a llorar a este altar? ¿Cuántas veces ha visto lo sobrenatural de Dios? Pero ¿cuántas veces usted es tentado? Digo yo que es tentado, ¿verdad? No sé si está. Volver a Egipto. Vámonos a 2 de Pedro 2, 21, 22. Y después me lo buscan en la Nueva Versión Internacional, por si alguien no entiende. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Se lo voy a traducir. Porque mejor hubiera sido que usted no conociera al Señor, que habiéndolo conocido, se vuelva atrás. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. ¿Vio que no era lo que usted pensaba? Lo del oprobio. Póngamelo en la Nueva Versión Internacional, por si alguien no entiende. En su caso, ha sucedido lo que certeramente afirman estos proverbios: el perro
vuelve a su vómito. ¿Usted sabe lo que es comerse su propio vómito? Cochinada. Pero así muchas veces nos gusta la cochinada. Y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Porque la persona que vuelve a Egipto hace cosas que en la vida se pudo haber imaginado que iba a hacer. Ese fue el oprobio. El oprobio era que amándoles él, el oprobio fue que habiéndoles escogido él, quisieran volver a Egipto. Vuelvo al ejemplo de las casas. Tome la llave de su casa. Tiene pisos de cerámica. ¿Cómo se llaman estos pisos? ¿Cerámica? ¿De qué? Porcelanato. El desayunador es de granito. Tiene un jacuzzi, piscina, áreas verdes. Y que usted diga, no gracias, me devuelvo debajo del puente donde estoy viviendo. ¿Usted cree que usted puede jugar con Dios? Qué equivocado está. Porque usted puede venir aquí a aparentar. ¿Sabe por qué la señal del pacto no la podía ver nadie, solo el hombre y Dios? Porque hay algo que solo Dios puede ver en tu corazón. Cuando su corazón es circuncidado, cuando usted deja que el Espíritu Santo de Dios entre, cuando usted se mete en la palabra, porque hay gente que quiere el Espíritu Santo nada más así. Implica esfuerzo. Buscar al Señor implica esfuerzo. Es dormir menos. Ayer me fui para el parque un ratico porque me sentía muy cansada. Muy cansada. Me fui con mis nietos. Yo no podía creer. El centro de Limón ya cambió. Le digo, Oscar, ¿y eso? Me dice, eso tiene como 5 años. Ay, de verdad. ¿Y eso? Es que yo no tengo tiempo de andar callejeando. Muy difícilmente ustedes me verán en el centro. Voy muy de vez en cuando. Y no le estoy diciendo que usted tenga que pasar perenne encerrada en 4 paredes. Quiero decirle que la prioridad mía es buscar de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra a su corazón y usted le deja hacer la circuncisión porque sabe que él es un caballero, él no le va a agarrar a usted, lo va a anestesiar de un golpe y cuando usted amanezca, ¡pum! No. Cuando usted le dé a él su corazón y le diga, sé que no está en mis fuerzas, sé que solo no puedo, pero yo sé que si tú estás en mí, yo sé que yo puedo. Y usted le dice, ayúdame, quítame. Todavía me gusta el guaro, todavía me gusta ser infiel, todavía me gusta la pornografía, todavía me gusta el chisme, todavía me gusta la murmuración, pero quítamelo. El Señor quita el oprobio de Egipto en tu corazón. Amén. Cuando nosotros entendemos lo de Santiago 4:4. Santiago 4:4. Mire, esto es fuerte. Oh almas adúlteras. ¿Quién quiere que le explique qué es el adulterio? ¿Alguien que no sepa? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué hace usted sentado en una mesa, sentada en una mesa, compartiendo tragos? No tomo. Ahorita empieza a tomar. Ahorita empieza a tomar. Es que tengo que ser luz en medio de las tinieblas. ¿Sabe que eso ni usted se lo cree? Ni usted se lo cree. Se le va a acabar la batería.
Cuando entendamos que la amistad con el mundo me constituye enemigo de Dios. ¿Y sabe qué? Yo no quisiera ser enemiga de Dios. Porque usted se imagina, ¿verdad? Es caminar sin bendición. Nada le va a salir bien. Nada. Ese negocio no le va a salir bien. Eso que usted planea hacer no le va a salir bien. Yo quiero ser amiga de Dios, pero yo tengo que tener una posición clara y definida. Yo no puedo ser amiga de Dios en la iglesia y de lunes a viernes comparto. No puedo. La circuncisión es desprenderme de lo que a mí me gusta, para empezar a gustarme lo que a Él le gusta. Amén. Y esto se da lugar cuando Cristo entra en mi corazón, y esta es la segunda circuncisión. Es la segunda circuncisión. Cuando verdaderamente yo dejo que Él entre en mi corazón y que me quite todo lo que haga distancia entre Él y yo. Cuando a mí me empiece a estorbar mi pecado, cuando me empiece a doler, cuando le quedo mal a Él, porque sabe que usted no le está quedando mal aquí a nadie, usted le está quedando mal a Dios, y Dios ha sido bueno. Si usted está aquí es porque a Dios le ha placido. Si usted está aquí es porque a Él le ha dado vida, le ha dado su corazón late, su cerebro funciona. No sea malagradecida ni malagradecido con Dios. ¿Verdad que yo les dije que yo estaba orando hace mucho? Se los dije. Por alguna gente. Sigo orando. Cuando usted permite la segunda circuncisión pasa esto. Filipenses 3:3, y se lo voy a leer en varias versiones. Porque nosotros somos la circuncisión. Ya somos la circuncisión. Somos nosotros la circuncisión. Dice, los que en espíritu servimos a Dios. Y esto es muy, muy interesante, porque la palabra servimos aquí es la misma palabra de adoración. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hay otra versión que dice, nueva traducción viviente: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en los esfuerzos humanos. Yo sé que el único que puede cambiar mi corazón es Jesucristo. Por más que yo en mi propio esfuerzo quiera hacer, solo Él cambia. Hoy tiene que ser un día de subir al monte Aralot. Hoy tiene que correr sangre en esta casa. Hoy tienen los cuchillos afilados, tienen que entrar a nuestro corazón y arrancar el oprobio de Egipto. Hasta aquí llegó el pecado, hasta aquí llegó la murmuración, hasta aquí llegó la incredulidad, hasta aquí llegó corazones malagradecidos. Amén. Queremos todo de Dios, pero no le permitimos la segunda circuncisión. Queremos todo de Dios, pero seguimos con el oprobio de Egipto, en donde Dios nos ofrece salvación, sanidad, vida eterna, perdón de pecados, restauración, provisión, y usted le dice, no, gracias. Y no se trata de venir a la iglesia. Se trata de vivir esto. Que usted sea circuncisión no solamente en la casa de Dios, que usted sea circuncisión en el trabajo, que sea circuncisión en el colegio, que sea circuncisión en la universidad. Somos circuncisión. Pero hay un oprobio de Egipto que hay que quitar.
para poder llegar hasta Jericó. Póngase de pie, por favor. Porque no permitieron la circuncisión de su corazón. Hubo toda una generación que no entró a la tierra prometida. Porque siguieron teniendo corazones malagradecidos. Porque siguieron añorando a Egipto, no entraron a la tierra prometida. ¿Sabes qué te deja Egipto? Te deja pérdidas. Por eso es que Moisés decía que en Egipto solo sepulcros, porque las 3/4 partes de su territorio eran sepulcros hasta el día de hoy. Porque en Egipto hay sepulcros de hombres y mujeres que perdieron sus hogares, de hijos que perdieron a sus padres, de hombres y mujeres que perdieron la gracia de Dios. Hoy el Señor quiere quitar el oprobio de Egipto que hay en el corazón, pero necesita de hombres y mujeres valientes que sean capaces de pasar por el dolor. ¿Quién le dice al Señor: aquí estoy, tráeme ese cuchillo afilado, quita todo lo que huela a carne? Hasta que Abraham se circuncidó fue que tuvo a Isaac. Hasta que el pueblo se circuncidó fue que pudo entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que tienes que sacar de tu corazón para llegar al otro lado? Estás tan cerca, estás tan cerca, estás tan cerca, pero una cosa te falta. Aquel joven rico llegó delante del Señor y le decía: ¿qué necesito para ser tu discípulo? He guardado los mandamientos, me los sé de memoria. Y el Señor le dice: anda, ve, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Una cosa le faltaba, pero no estuvo dispuesto a hacerla. ¿Qué hay en tu corazón todavía del oprobio de Egipto? ¿Qué es lo que todavía te gusta? ¿Qué es todo lo que todavía practicas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quieres seguir perdiendo? La ira de Dios, dicen estudiosos, la ira de Dios se reflejó en que Dios no entró en pacto con la generación del desierto. Y hoy tienes que tomar decisiones. O eres amigo de Él o eres enemigo. Porque la amistad con el mundo y la amistad con Dios no son compatibles. Si todavía tienes amistad con el mundo, esto es totalmente adverso a la amistad con Dios. ¿Quieres seguir teniendo pérdidas? ¿Quieres seguir perdiendo? Devuélvete a Egipto. Pero hoy Dios está haciendo un llamado a su pueblo. Yo quiero entrar en pacto contigo. Yo quiero entrar en pacto contigo y te bendeciré. Y haré grande tu nombre. Y voy a bendecir tu descendencia. Y nadie de tu casa se va a perder. Porque el problema cuando nosotros no queremos hacer pacto con Dios es que le cortamos ese privilegio a nuestra descendencia también. Los cuchillos están siendo afilados. Los cuchillos están siendo afilados. Habrá alguien valiente, una mujer valiente, un hombre valiente que diga: ya no quiero yo el oprobio de Egipto. Hoy me arrepiento, Señor, porque en mi ignorancia, en mi pecado, desprecié lo que tú me estabas dando
por seguir siendo esclavo en Egipto. Hoy Dios quiere y está dispuesto. ¿Está dispuesto usted también? Y recuerda que el único lugar donde vas a poder sanar va a ser en el campamento. El único lugar donde Dios te va a cuidar, porque habían cientos de enemigos alrededor de esos hombres. Pero mientras estuvieron en el campamento, Dios los guardó. Obedecer cuesta. Obedecer cuesta. Pero cuando obedeces, la protección de Dios es cuando se hace evidente. Hable con Dios. Usted sabe lo que hay que cambiar. Usted sabe lo que hay que circuncidar. Y mientras nosotros le adoramos a Él, entréguele a Él el oprobio de Él.